Es la ley que permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incomprensible y forma viscosa, también denominado fluido newtoniano, a través de un tubo cilíndrico de sección circular constantes, derivada experimentalmente en 1838, formulada y publicada en 1840 y 1846. Cálculo de la fórmula de Poiseuille. Considérese una tubería horizontal de radio R, constante, y dentro de ella dos secciones transversales, A y B mayúscula, separadas una distancia L. Estas secciones delimitan un trozo de tubería que en la imagen adjunta queda delimitada por los puntos A, B, C y D mayúscula. Dentro de la tubería indicada se considera a su vez un cilindro coaxial delimitado por los puntos A, B, C y D minúscula, con área de tapas donde área es igual a pi por radio al cuadrado. Debido a la viscosidad del fluido sobre este cilindro actúa un esfuerzo cortante, que llamaremos T, provocado por una fuerza cortante F sobre un área longitudinal. Esta fuerza será igual a F, donde F es igual a P1 por A menos P2 por A. Tendrá un sentido izquierda a derecha, igual al desplazamiento del fluido, provocado por un gradiente de presión en la que P1 es mayor que P2. Integrando las fuerzas que actúan sobre el cilindro considerado, se obtiene la expresión de la ley de Poiseuille. De acuerdo a la segunda ley de Newton, si P1 y P2 son las presiones aplicadas en el centro de gravedad del área transversal del cilindro en las secciones 1 y 2, se tiene la expresión que se encuentra en la parte superior izquierda, donde F es la fuerza ejercida por un fluido debido a la viscosidad del mismo con la sección del tubo de radio R. En un sólido el esfuerzo de corte es proporcional a la deformación, pero un fluido se deforma continuamente mientras se aplique el esfuerzo. Por lo tanto, el esfuerzo de corte será proporcional a la velocidad de corte por una constante llamada viscosidad, es decir, la fórmula que se encuentra en el centro de esta presentación. Sustituyendo el valor de la superficie por 2 por pi por radio por L y despejando F, nos queda la expresión que se encuentra en la parte inferior derecha. Reemplazando y simplificando esta ecuación, nos queda la expresión situada en la parte superior izquierda. Ahora, integrando esta ecuación, nos queda la expresión de la parte central. El valor de la constante C queda determinada por las condiciones en los límites, es decir, cuando R es igual a R mayúscula, entonces B es igual a 0. Ahora, sustituyendo el valor de C en la ecuación inicial, se tiene la expresión que se encuentra abajo. Esta ecuación da la distribución de velocidades en una tubería. Como se puede observar, el término del radio elevado al cuadrado indica que se trata de una paraboloide, donde la velocidad máxima se obtiene en el eje del mismo y que coincide con el eje de la tubería, zona en la que los efectos del rozamiento con las paredes de la tubería es mínimo. La expresión de la velocidad máxima es la primera. En la práctica es más sencillo medir la velocidad media que la velocidad máxima. La expresión de la velocidad máxima es la que se encuentra en el centro. Ahora, para calcular el caudal en la tubería se va a considerar un anillo diferencial de espesor de R entre dos circunferencias concéntricas con el eje de la tubería y radios R y R más de R. En este caso, la expresión del caudal queda ilustrada en la última expresión. Sustituyendo la expresión de velocidad calculada anteriormente, se tiene la expresión situada en la parte superior izquierda. Ahora, integrando la ecuación anterior de los límites 0 y R, se podrá calcular el caudal total, que es la expresión que se encuentra en el centro. Y finalmente se obtiene la expresión de la ley de Poiseuille por el caudal, que es la expresión situada abajo.
Ahora vamos a hacer un experimento. El experimento es con el equipo de Reynolds. En vez de la tinta que nosotros conocemos, es miel. En el tubito hay miel. Abrimos la válvula, y empieza a salir el líquido. Primero en forma turbulenta, con muchas burbujas. Y ahí se alcanza a ver el líquido corriendo. Hace un flujo laminar estacionario que no se alcanza a percibir muy bien por la figura, pero ahí está.